Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos. Ciertamente este foro lo realizamos en un ambiente positivo, intentando generar posibilidades de inversión en nuestro país. En el entorno hemos visto cómo Guatemala afortunadamente ha apostado por la libertad. Hace 20 años seguramente teníamos barreras arancelarias y no arancelarias muy importantes, que no permitían que el consumidor pudiera tener buenos productos a un bajo precio a su alcance. En el transcurso del tiempo, esas barreras han ido cediendo. Veníamos de aranceles de 300% y hoy posiblemente tenemos un promedio arancelario de un 10% y muchos productos que ya no pagan impuestos de importación. Barreras no arancelarias, todavía tenemos algunas, pero afortunadamente esperamos que con el tiempo también vayan cediendo. En ese entorno, Guatemala también ha firmado tratados de libre comercio, regionales y bilaterales. Regionales, por ejemplo, Centroamérica con Estados Unidos, Centroamérica con México, con la Unión Europea, bilaterales con Colombia, con Chile y con otros países. En el Asia desafortunadamente solo tenemos uno, pero que efectivamente mandan esa señal clara de que queremos la libertad, queremos competir y queremos que en Guatemala existan alianzas estratégicas y se genere empleo. En ese mismo entorno se da un paso todavía más allá en el tema de estas negociaciones y se llegan a las mega negociaciones de tratados muy importantes que van desde el Acuerdo Transpacífico de Asociación, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, la Asociación Económica Integral Regional, que efectivamente lo que hace es poner a grandes bloques y países muy importantes a negociar. ¿Y a negociar qué? Grandes espacios de libertad, de comercio y de inversión. Ciertamente hoy, si no competimos mundialmente y no atraemos la inversión, efectivamente vamos a fracasar. Y es ahí donde quisiera hacer algunas reflexiones. La primera, si analizamos los países que han tenido éxito en el tema de generación de empleo, proyección social, resolución de la pobreza y la miseria, hemos visto que han sido países que tienen estrategia, disciplina y concepto. Quisiera poner el ejemplo de Chile. Época de Pinochet. Seguramente algunos hablarán bien de Pinochet y otros dirán oprobios de su gobierno. A mi criterio creo que fue un buen gobierno que fijó con claridad un programa económico y social que ha trascendido a través de distintos gobiernos. Así, desde Pinochet vemos gobiernos socialistas, de izquierda, de derecha, de centro, y todos han respetado esa estructura económica y social que se generó hace más de 25 años. Vemos, por ejemplo, países vecinos de la misma región suramericana, Perú. También otro personaje controversial, Fujimori, que logra de un desastre económico y de una tragedia nacional, efectivamente reconvertir al país, que seguramente termina mal por asuntos de corrupción, pero si analizamos sus primeros 4 o 5 años de gobierno, vemos que le da un sentido distinto y genera una política económica y social que hasta el día de hoy conservan los peruanos. Si nos vamos a Colombia, vemos al presidente Uribe, que también hace cambios trascendentales y que hoy vemos a una Colombia distinta, con una economía pujante, que tiene gran presencia en Guatemala. Entonces, eso llama la atención, que no solamente es suficiente tener un marco conceptual, negociar tratados de libre comercio y espacios que permitan la inversión en las alianzas estratégicas, sino que también requerimos, necesitamos de buenos gobiernos. Si tenemos un gobierno
que efectivamente no corrige. Tenemos un gobierno que no tiene concepto, que no tiene estrategia. Si tenemos gobiernos que gastan más de lo que tienen y gastan mal, definitivamente tampoco somos socios elegibles para todos estos tratados de libre comercio y megatratados. Porque efectivamente hoy el inversionista busca estabilidad, seguridad, oportunidad, certeza jurídica que es fundamental, reglas claras, estables y permanentes. Y ciertamente también en los conceptos internos, sistemas fiscales que efectivamente permitan que el país se desarrolle con dinamismo y que efectivamente la economía se oxigene. Nuestra nación, desafortunadamente, según han manifestado las autoridades, tenemos del 70 o el 80% que opera en la economía informal. Y de esto ya no estamos hablando del señor que vende chicles en la esquina. Estamos hablando de empresas importantes que simple y sencillamente tomaron la decisión en actividades agrícolas, comerciales, industriales y de servicios de permanecer fuera del sistema. Y nuestro gobierno, que no ha hecho poca cosa para lograr que la gente se salga de la economía formal, con una reforma fiscal en el año 2012, lo que hace es ponernos de frente normas que son sumamente complicadas, impuestos que, si vale la expresión, que no son competitivos a nivel mundial, que lo que hacen es que los comerciantes, por ejemplo en nuestro caso, que operamos en la economía formal, estemos viendo cómo nos salimos de esa economía porque ya no podemos competir. Y eso es muy grave para el país. Y si a eso le sumamos, yo entiendo que este foro lo que tratamos es de trasladar conceptos positivos, pero no podemos salir fuera del concepto de lo que hoy estamos viviendo. Trasladamos déficits fiscales que ya desde la época en que se autorizan, tenemos 20.000 millones de quetzales de déficit, endeudamiento, falta de capacidad de pago. Entonces, si de algo nos hemos sentido orgullosos los guatemaltecos, es de tener variables macroeconómicas estables. Y así lo indica la historia. Un tipo de cambio que desde el año 2000 se mantiene de 7.30, 7.40 a 8, hoy estamos a 7.70, 7.68. Vemos una inflación, entre comillas, moderada. Entonces, una macroeconomía que efectivamente nos permite y nos da un marco para podernos desarrollar adecuadamente. Pero si vemos que nos siguen llevando a déficits fiscales, falta de capacidad de pago, endeudamientos progresivos, falta de eficiencia y transparencia en el gasto público, porque hoy, desafortunadamente, cuando se habla de la corrupción, vemos que es descarada y sofisticada. Y eso ciertamente perjudica los negocios en el país, porque toda esta gente que genera negocios con corrupción se vuelven y se convierten en una competencia desleal para los que operamos en la formalidad y en la legalidad en el país. Nuevamente me traslado al contexto internacional. Ciertamente, si queremos ser un actor importante a nivel mundial, debemos de tener claro que necesitamos un equipo profesional de gobierno. Y es por eso que las próximas elecciones, aunque muchas veces no nos generan mucho entusiasmo, son muy importantes para el país. Porque si tenemos profesionales que efectivamente entienden y comprenden, y no solo entienden y comprenden, sino que ejecutan acciones de gobierno adecuadas, seguramente el país va a ir mejor. Y nuevamente me traslado a Sudamérica cuando hemos visto gobernantes que son una calamidad, ¿a dónde han llevado a los países? Países con potenciales enormes que por tener malos gobiernos son un fracaso. Guatemala no es la excepción y me temo que si no tomamos acciones correctivas, vamos a seguir ese mismo camino de fracaso y de problemas. Oportunidades inmensas. El país localizado, mejor no se puede, cerca de grandes mercados mundiales, con un clima fabuloso,
la naturaleza, el turismo, los servicios, en fin, tenemos todas las posibilidades para tener éxito. Comentábamos en el desayuno con una población económicamente activa, joven, que puede aportar, puede dar para el país, pero que desafortunadamente nuestros líderes que deben de dirigir adecuadamente los destinos del país no tienen marcados derroteros claros y evidentes. Lo que vemos, y valga el comercial, es que lejos de proponer normas que sean equitativas, justas e igualitarias, vemos, por ejemplo, esta iniciativa de inversión y empleo, que lo que hace es generar todo un concepto de privilegios en favor de algunos y en detrimento de la mayoría. Y ya en Guatemala hay que decir con claridad que estamos cansados de ver ese esquema de privilegio tras privilegio. Lo que Guatemala requiere son leyes generales de aplicación para que efectivamente todos nos podamos desarrollar adecuadamente. En esto de los acuerdos, por ejemplo, del Acuerdo Transpacífico de Asociación, es realmente interesante los países que efectivamente participan en este acuerdo. Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Cuando ustedes ven la intensidad de este tipo de acuerdo, pueden comprender e imaginarse que se están quitando todas las barreras y que los actores económicos que no ingresen a estos sistemas se quedan fuera. Aquel que no esté listo para negociar a este nivel de acuerdo, ciertamente va a perder muchísimas oportunidades. Hoy las industrias grandes en el mundo inclusive sectorizan su producción. Si quieren producir un micrófono, seguramente la parte electrónica la hacen en un lugar, la parte de metales en otro, y se vuelven sumamente eficientes en la producción porque también tienen una competencia muy importante enfrente. El acuerdo transatlántico, que también no es pequeña cosa, se hace entre dos actores, que son las fábricas mundiales, y el Asia es la otra, que es Estados Unidos y la Unión Europea. Guatemala tiene acuerdos con ambos, pero en este nuevo concepto tiene que integrar esas negociaciones bilaterales o multilaterales con este otro nuevo concepto de promoción de productos y de inversiones estratégicas. Y ahí vamos a asociaciones económicas integrales y regionales como es Australia con China, con India, Japón, Nueva Zelanda, República de Corea y 10 miembros más de países asiáticos. Entonces, eso nos lleva a una reflexión necesaria. Integración centroamericana. 1959 se genera un nuevo concepto donde dicen, aquí vamos a generar industria con base a mercados cautivos. Si usted produce en Guatemala, yo le voy a dar una protección de 300% en su producto para que nadie pueda ingresar a su mercado. Y como entiendo que eso debe ser limitado, le voy a dar esa protección por 10 años. Entonces se comienza a generar la integración centroamericana con base a privilegios y no con base a una actitud competitiva de integración y de ver cómo resolvíamos los problemas puntuales de infraestructura, de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de seguridad, en los temas sociales, etcétera, etcétera. No, sino que nos fijamos nada más en un privilegio claro y evidente y así comienza la integración centroamericana a caminar. Después de los 10 años primeros dicen, no, nuestra industria todavía no puede competir, queremos 10 años más. Llegamos, y me da mucho gusto ver aquí la presencia de nuestro expresidente Vinicio Cerezo, en la época cuando él estaba gobernando el país. En una conversación que la recuerdo con mucho agrado y que es histórica, el día 7 de diciembre del año de 1989, el presidente Cerezo resuelve con mucha claridad quitar todo este esquema de privilegios
Y ahí comienza una nueva era de desarrollo en el tema comercial para nuestro país. Manuel Ayau, que nos acompaña el día de hoy, está vicepresidente de la Cámara y recordará muy bien todos estos episodios históricos de nuestra vida. Y ciertamente el presidente Cerezo hace un cambio histórico y radical en los temas económicos del país. Hoy tenemos que dar otro salto, un salto que es claro de que los cambios tienen que seguir aconteciendo. Con el presidente Cerezo le dijeron que miles de gente se iban a quedar sin empleo y que muchas industrias iban a quebrar. Hoy, casi sin protección, vemos que los industriales guatemaltecos son capaces, son eficientes, que llegan a la región y que ha trascendido la región. Entonces significa que el concepto que se tenía anteriormente era equivocado. Hoy generamos más empleo que los que generábamos en 1990. Entonces tenemos que dar otros pasos que son claros y son evidentes. Si queremos ser jugadores importantes, así como el Banco de los Trabajadores promueve las comunicaciones, posiblemente alguien tendrá otras preferencias en el tema partidario de fútbol, ciertamente tenemos que optar por ser un jugador eficiente en los mercados internacionales. Y eso significa que debemos de hacer alianzas en la región importantes y significa que debemos de presionar a nuestros gobiernos para que ingresen en estas negociaciones que son fundamentales hoy para el desarrollo de la región. Les cuento que es la primera vez que no me han dicho cuánto tiempo tengo que platicar, porque dependo de la señal de México y es un problema que no me permite ver otra serie de puntos. Pero quisiera entrar a este otro tema. ¿Cuáles son los temas tradicionales que uno resuelve en los tratados de libre comercio? Aranceles, cuotas, valoración aduanera, derechos antidumping, salvaguardias, normas técnicas, normas sanitarias y fitosanitarias, que no son más que las barreras arancelarias y no arancelarias tradicionales. Porque ahora le dicen a uno, no, usted no paga impuesto, pero tiene que llenar 20 requisitos para ingresar ese producto al país. Y eso lo que evita es que haya una competencia que sea eficiente. Por ejemplo, cuando se habla de contrabando, que es uno de los males endémicos de nuestra nación, hay contrabando porque la gente, los productos que son más sujetos a contrabando son los que pagan más impuestos. Si usted tiene que pagar 25% de impuesto de importación, más IVA, más impuestos sobre la renta, es un artículo que efectivamente es atractivo para que entre de contrabando. Si a eso le agregamos la discrecionalidad, porque tenemos todavía muchísimas partidas arancelarias, lógicamente eso también genera otra serie de tropiezos y de competencia desleal. Y la otra forma de contrabando, que ustedes lo ven frecuentemente con México ya casi no se pagan aranceles, porque llevamos ya 10 años de un tratado de libre comercio. Pero los productos que ingresan de contrabando lo hacen porque no llenan los requisitos de registro sanitarios o de salud o agrícolas. Y entonces por eso que se da el contrabando, porque no llenan esos requisitos. No es porque no paguen impuestos, porque ya el arancel es totalmente inexistente. Entonces el mensaje es, en esto, si queremos ser verdaderos interlocutores en el tema de estos tratados de libre comercio, es quitar estas barreras arancelarias y no arancelarias. Porque efectivamente, a estas épocas del desarrollo mundial, vemos que para comercializar un producto en el área centroamericana, necesita un registro en Guatemala, otro en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá. Y cuando esos registros ya se dieron en Estados Unidos, ya se dieron en la Unión Europea, ya se vio que los productos llevan todas las calidades, nuevamente tenemos que seguir todos los trámites burocráticos que cuestan mucho dinero y que no permiten la competencia. Entonces, en esos temas requerimos que un gobierno diga, miren, si el producto está registrado en Estados Unidos, el FDA ya da su autorización, ¿cuál es el problema
de estarlo registrando nuevamente en Guatemala. ¿Y por qué en El Salvador? ¿Por qué en Costa Rica? En Centroamérica, ustedes habrán escuchado que un tráiler que sale de Panamá y llega a Guatemala, el promedio de kilómetros por hora es de 12 a 16 kilómetros. Cuando en Estados Unidos seguramente un tráiler se traslada a 90, 80 o 100 kilómetros por hora. Eso significa ineficiencia, eso significa que no podemos competir. Entonces, en lugar de tener 10 puestos fronterizos, lo que requerimos, como sucede en Europa, es libre tránsito de personas y de bienes. Recuerdo que en el pasado se hizo algo al respecto y entonces surgieron voces que decían que no era posible que liberáramos las fronteras por temas de seguridad. ¿Quién dice que los delincuentes pasan por los puestos fronterizos? Por Dios, Guatemala tiene 990 kilómetros de frontera, que no me cuenten que por quitar los puestos fronterizos vamos a ser más seguros y vamos a vivir mejor. Entonces, de verdad se tienen que quitar puestos fronterizos. Como sucede en Europa, cuando un artículo ingresa en España, puede circular libremente por toda la Unión Europea. En Centroamérica no. En Centroamérica cada país tiene sus normas. Otros temas que lo han llamado de segunda generación y que ahora tenemos que tomar nota de ellos es el comercio de servicios. Ustedes habrán visto los temas de call center y otra serie de servicios que Guatemala tiene un gran potencial. Entonces estos megatratados abren espacios importantes para ese comercio de servicios que efectivamente nos pueden generar muchísimo empleo y muchísima inversión. Y eso pasa, lógicamente, este comercio de servicios, como otros, en el tema de capacitación y educación, que es otro de los temas en el que tenemos que tener especial atención y esmero en el país. Propiedad intelectual, porque ciertamente en estos megatratados y tratados de libre comercio, la propiedad intelectual es importante. El tema de marcas, derechos de autor, es importante. Y el otro tema que llama la atención es que ya los megatratados, y sobre todo en países grandes, toman nota de las compras públicas, porque esas también se están globalizando. Si por ejemplo Estados Unidos quiere cotizar un puerto, eso está metido en estos megatratados para que efectivamente se puedan hacer licitaciones a nivel mundial y que no le demos la preferencia solo a Estados Unidos para que construya el puerto, sino que si tenemos a un asiático que es mucho más eficiente, que también pueda ser un jugador importante. Y los temas no regulados por la OMC, que ciertamente, como alguna vez lo decía don Manuel Ayau padre, esos tratados de libre comercio son la expresión de la regulación del libre comercio. Porque ciertamente si quisiéramos libre comercio, no nos estaría haciendo falta firmar grandes volúmenes de regulaciones. Pero en fin, el libre comercio que hoy conocemos conlleva toda esa serie de regulaciones y de tropiezos. Entonces, la OMC tiene muchas regulaciones y estos megatratados lo que intentan es ir quitando ese nivel de regulación. Lo que intentan es que tengamos un comercio mucho más libre y más transparente. Por ejemplo, ellos hablan de una convergencia regulatoria, lo que mencionábamos. En lugar de tener 100 países que hacen una regulación distinta, uniformemos. Si cumplo con esta regulación, yo puedo comercializar a nivel mundial mis productos. Otros temas que hoy no podemos evadir es el comercio electrónico. Ciertamente también estos megatratados tienen capítulos especiales para libertad en el tema de comercio electrónico. Y que eso lleva el comercio electrónico también muchas normas de carácter impositivo que efectivamente tienen que desaparecer. Porque tenemos un comercio electrónico que es eficiente, va a ser muy difícil establecer en dónde se generan esas utilidades. Valga el comentario, pero la Cámara de Comercio nunca ha sido proclive al tema de pago de impuesto sobre la renta. Creemos que es un impuesto totalmente ineficiente y que tenemos mejores formas de tributación que la del impuesto sobre la renta. Ahí se lleva el tema también de empresas del Estado
que hay países que tienen grandes empresas estatales que también entonces entran en esta negociación de los megatratados o de tratados bilaterales. Y ahí se va al tema de inversión, certeza para la inversión, donde efectivamente cualquier ciudadano se sienta respaldado que cuando invierte en un país se le va a respetar y se van a conservar las normas que se adquirieron cuando él hizo su inversión. También una política de competencia donde efectivamente sea transparente y podamos competir y no tengamos gobiernos arbitrarios que por alguna norma nos prohíba ingresar a los mercados. Entrada temporal de personas de negocios, que también aquí no solamente hablamos de libre tránsito de mercancías, sino también de libre tránsito de personas, que también conlleva otro paso adicional, es que los que están suscritos a estos megatratados, sus connacionales puedan trabajar en estos países que han firmado estos convenios sin ninguna limitación, que ese es otro tema totalmente distinto y que ciertamente para un país como el nuestro, con 1.800.000 connacionales que están en Estados Unidos, sería muy importante tener esa movilidad y esa libertad de contratación. Y así como esto, hay otros temas que son importantes en estas negociaciones y el mensaje final, porque si no tenemos señal creo que vamos a tener que ir a un café. El mensaje final es muy claro. En Guatemala, requerimos primero poner orden interno en la casa si queremos ser unos buenos agentes y unos buenos interlocutores para competir mundialmente. Y dos, tener gente hábil, porque eso sí lo tuvieron estos países como Chile y Colombia, hábiles negociadores con principios que efectivamente establezcan una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Y aquí quisiera concluir agradeciéndoles su presencia el día de hoy, agradeciendo a nuestros patrocinadores y esperando que este evento sea todo un éxito y que aprendamos algo nuevo para seguir participando y trabajando por el país. Muchísimas gracias.